Y en la siguiente sesión vamos a abordar un tema crucial para el país: cómo la coyuntura internacional incide en el escenario electoral del 2026, unas elecciones que se ven cada vez más cercanas, y de qué manera los riesgos de la inestabilidad global y también a nivel regional pueden influir en la democracia y en el rumbo político del Perú. La siguiente sesión lleva como título Impacto de la geopolítica en el proceso electoral del Perú. Invitamos al escenario a Juan Aurelio Arévalo, director periodístico del Comercio, como conductor del panel, y lo acompañan Juan Claudio Lechín, escritor y analista, Francisco Tudela, abogado y consultor internacional, y Axel Kaiser, investigador, escritor y columnista. Adelante, Aurelio. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes, es un honor estar aquí con ustedes. Quiero agradecer especialmente a los organizadores por esta oportunidad y quiero destacar también el acierto de incluir dentro de esta nutrida agenda un espacio para hablar de política internacional, del escenario internacional. Entender el mundo que nos rodea también es una buena forma de entendernos más a nosotros mismos, y qué mejor que con este panel, este excelente panel que hoy me acompaña. El objetivo de esta sesión es analizar cómo el contexto geopolítico internacional puede influir en el proceso electoral peruano. Vivimos tiempos muy complejos, vivimos un tiempo de guerras que impactan más allá de sus fronteras, vivimos de tiempos de crisis humanitarias, de migraciones masivas, de tensiones comerciales, pero también de pérdida de credibilidad en las instituciones y de desinformación. La pregunta quizás de fondo es si nuestra próxima elección va a reflejar también las mismas fracturas que hoy vemos en el mundo. Y para empezar, me gustaría iniciar con la mirada del doctor Francisco Tudela. Un poco en serio, un poco en broma, le decía que le voy a preguntar: explíqueme en 5 minutos el mundo. Y esa es la pregunta más difícil que puedo hacer. Pero, digamos, para entrar a detalle, yo le quería preguntar, dentro de este contexto tan complejo que acabo de describir, ¿cuál diría usted que son los riesgos geopolíticos que más nos deberían preocupar a los peruanos? Bueno, es una época nueva. Estamos en una era en la cual las redes, la inteligencia artificial tienen un poder de influencia enorme sobre el electorado en cualquier parte del mundo. Hemos visto elecciones frustradas en Rumanía, vemos conflictos internacionales en los cuales las informaciones son contradictorias sobre la realidad de los hechos, y lo que sí es visible hoy en día es una confrontación global que no se veía hace 10 o 15 años. Y en esta confrontación global hay dos bloques: un bloque claramente antioccidental y un bloque occidental que yo diría que fundamentalmente es Europa, las Américas, el Japón, Australia, Nueva Zelanda, etc. Entonces, en esta confrontación global por razones económicas, de esferas de influencia, de materias primas, pero también ideológica, los antioccidentales presentan una cara económica, por ejemplo, que es los BRICS, la idea de sustituir como medio de cambio al dólar por alguna otra moneda, si bien esa otra moneda no logra tener todavía la consistencia para reemplazar al dólar. La cara política es mucho más sutil, es una idea cerrada de la soberanía. En 2023, el presidente Xi Jinping de la China presentó oficialmente su iniciativa para una civilización global. Es muy sencilla la iniciativa. Los valores son universales, pero cada civilización lo interpreta a su manera, y la China es una civilización. Eso significa en la práctica que hay que respetar un régimen
marxista-leninista de partido único, totalitario, de la misma forma que una democracia federal representativa como lo es Suiza. Son exactamente equivalentes dentro de esta doctrina de una iniciativa para una civilización global presentada en marzo del 2023. Rusia ha adoptado la misma tesis. La multipolaridad es un hecho, pero la multipolaridad no implica necesariamente que los valores fundamentales de la libertad, de la democracia, de la integridad de la nación puedan ser tirados por la borda y que cualquier régimen pueda ser adoptado como igualmente válido a otro. Y entonces este es el problema, digamos, sutil al cual se enfrenta el mundo, por el cual el régimen de Cuba o el régimen de Venezuela pues son exactamente iguales que el régimen de los Estados Unidos o el régimen del Perú o de Chile. Entonces, esto justifica esta doctrina de que los valores son universales, pero que no queda claro, además, el concepto de civilización en la fórmula de Xi Jinping, no queda claro qué es lo que realmente entiende por civilización, porque en realidad daría la impresión es que cada país interpreta como quiere esos valores universales, con lo cual Venezuela estaría perfectamente justificada, con lo cual los países que todavía tienen un régimen de partido único y de lo que podríamos llamar un capitalismo estatal están perfectamente justificados de la misma manera que los que tienen una democracia representativa en forma, un sistema constitucional y libertades personales y económicas, como si todo fuese valorativamente igual. Y eso no es así. Entonces, es una doctrina que en el fondo es la justificación para el totalitarismo, el autoritarismo, el capitalismo de Estado, el populismo y en el fondo la opresión de muchas sociedades en el mundo. Esta confrontación la vemos en Europa. La guerra de Ucrania es una manifestación ideológica también. Lo vemos en las elecciones europeas y las distintas influencias que se mueven a través de los medios y de las redes dentro de esas elecciones. Por lo tanto, no podemos descartar que lo mismo pueda ocurrir en nuestros procesos electorales. Es un riesgo para América Latina. La confrontación... Y vimos un caso inédito el año pasado en las elecciones rumanas, que se anuló la primera vuelta por una interferencia clara rusa en las elecciones. Ese es el caso emblemático al cual me he referido. Entonces, esta confrontación no solo se da en Europa, se da también en el terreno estratégico, en el terreno económico, en el terreno militar. Se da en todo el Pacífico, en el Pacífico Norte y en el Pacífico Sur, donde hoy el 70% de la flota americana está desplegada. Se da en el Caribe, donde una fuerza de tareas importante norteamericana confronta al régimen venezolano. De tal manera que vivimos una época donde hay riesgos geopolíticos de gran magnitud. La costa latinoamericana del Pacífico es enormemente atractiva para las potencias, porque su riqueza en recursos naturales es abrumadora. Y esa es la razón, por ejemplo, por la cual los Estados Unidos y el Reino Unido arman a Australia con 9 submarinos que van a tener reactores nucleares norteamericanos y además les venden 3 submarinos, los Estados Unidos, de la clase Virginia nucleares. Definitivamente hay una sensación de emergencia en el mundo que lleva a la primera ministra del Japón en la última reunión que ha tenido con el presidente Trump en Tokio, a decirle al presidente Trump en la bilateral: somos los aliados más fuertes del mundo, que es mucho decir.
Exacto. Porque hay un peligro real al frente. ¿Qué promueven estas fuerzas de nivel global, estas potencias? Promueven gobiernos y grupos antidemocráticos, populistas, autoritarios en nuestra región. Están aliados formalmente a gobiernos como el de Nicaragua, como el de Venezuela, como el de Cuba, como el de México, que va a una concentración del poder creciente que hace recordar al PRI. Me gustaría en este punto hablar de la región y una pregunta para Axel. Hace un par de meses, en una entrevista en El Comercio, te preguntamos cuál era el principal obstáculo para el desarrollo de América Latina. ¿Podría ser el populismo, la corrupción, la inseguridad? Y tú mencionaste la mentalidad. ¿Qué ideas o discursos percibes hoy como las principales amenazas para la libertad en la región? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Yo me tengo que poner de pie porque no logro ver el timer que me indica cuánto tiempo me queda para seguir hablando. Muchas gracias por la invitación acá en el Perú. Me encanta estar acá con ustedes y además viene un ciclo electoral muy importante. Lo tuvimos recién en Argentina, ganamos. Lo vamos a tener en Chile en una semana, vamos a ganar. Y espero que en el Perú, que viene en un par de meses más, también ganemos. Los que creemos en la libertad. ¿Cuál es la mentalidad que nos hunde en el fango de la mediocridad, del atraso, de la pobreza, de la así llamada informalidad? Bueno, esto es algo que tiene un diagnóstico muy antiguo. El genio argentino Juan Bautista Alberdi escribió un artículo en el siglo XIX en que hablaba de la omnipotencia del Estado, la omnipotencia del gobierno. ¿Qué es lo que le pasa a los latinoamericanos o que nos pasa según el diagnóstico que es muy antiguo? Nosotros esperamos que el Estado resuelva todos los problemas. Y cuando tú tienes una ciudadanía que espera eso, élites intelectuales que les repiten todo el tiempo eso, entonces tienes necesariamente una degeneración, primero psicológica y moral y luego institucional, que te lleva a que tengas poca libertad. Cuando uno mira los países de América Latina, en los rankings de libertad económica, la mayoría está entre los últimos del mundo, ¿no? Y ninguno está, ni siquiera Chile, que antes los tuvo y ahora ya lo perdimos, entre los países con más libertad económica del mundo. ¿Y eso por qué? Porque el Estado se mete en todo, ¿ya? Y en parte responde a una demanda de la ciudadanía, ¿no? Y además, nuestro Estado no es el Estado de los países nórdicos, que tienen personas, funcionarios, ¿no es cierto?, que tienen una ética del trabajo distinta a lo que es nuestra ética del trabajo en nuestros países. Así que tú puedes tener un Estado un poco más grande en Noruega que funciona mejor que en América Latina. Con lo cual, nosotros mayor razón tenemos para reducir el tamaño del Estado. Entonces, esa mentalidad de que el que le fue bien es un delincuente, el empresario es un explotador, es el corrupto, es un juego de suma cero la economía en que el que tiene mucho porque se lo quitó a otro, esa mentalidad es la clave de nuestro desastre. Y entonces aparece el justiciero social que dice que va a arreglar todos estos problemas y va a redistribuir mucha riqueza y entonces se crece el Estado y se roban buena parte de lo que recaudan y así sucesivamente. Y el Estado al final es un grupo de personas de carne y hueso que tiene sus incentivos, es un grupo de interés. Y como grupo de interés va a tender siempre a expandirse. Esto es algo de todos los organismos, intentan multiplicarse, ¿no? Y el Estado no es una excepción a eso y tiene todos los incentivos para seguirse multiplicando porque de las redes clientelares depende que los que tienen el poder y viven de nuestros ingresos sigan teniendo el poder y puedan seguir viviendo de nuestros ingresos. Entonces es una actividad parasítica que termina también por destruir en algún minuto al huésped, como ocurrió en Argentina. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Esto se puede cambiar, esto no es inevitable. Yo he participado mucho en la revolución cultural en Argentina. He sido muy cercano al presidente Milei de antes que fuera presidente y mientras ha sido presidente. Y lo que nosotros logramos allá, liderado obviamente por Javier Milei, fue un cambio cultural. Ustedes hoy tienen en Argentina al menos un tercio, yo diría, del electorado de la ciudadanía que es visceralmente promercado, que es libertaria, que no es peronista. Así como fueron peronistas en algún minuto, ahora lo son promercado. Y no estoy hablando de ese centro, de ese tercio de centro que es más moderado. Estoy hablando de gente que realmente va con el apoyo
de la libertad avanza porque cree firmemente en esas ideas. Entonces se hizo esa revolución cultural, duró décadas y tuvo que venir un líder con el carisma suficiente para convertirla en realidad política. Contra todos los pronósticos, porque nadie creía. Nadie creía que Milei iba a salir elegido, nadie creía que iba a poder gobernar más allá de 2 meses, nadie creía que iba a poder hacer las reformas, nadie creía que iba a poder bajar la inflación, nadie creía que iba a poder armar equipos y nadie creía que iba a ganar las elecciones del domingo. Bueno, yo sí creía todas esas cosas, ¿por qué? Porque está anclado en una revolución cultural, sobre todo en la gente joven, donde sacó el 70% de los votos de 16 a 24 años cuando fue elegido. Esa revolución cultural se hizo con líderes en redes sociales sobre todo y explicando las ideas de manera muy simple. Entonces yo creo que el peronismo como la hegemonía, como la fuerza hegemónica cultural, que es una especie de fascismo, digamos, el peronismo, está muerto en Argentina. Como hegemónico, no es que está muerto de que no existe, existe, está ahí, hay un grupo importante de la población, probablemente 1/3 que lo sigue siendo y en algún minuto puede volver, ¿cierto?, amenazar las libertades de los argentinos y la prosperidad. Pero sí, como lo único que existe como alternativa al peronismo, esa ya no es el caso. Y esto es único en la historia de un siglo en Argentina. Se hizo en Argentina, se está haciendo en Chile. En Chile hoy tenemos una proyección bastante positiva en términos de la transformación cultural. Por primera vez el país, en la historia de un siglo, va a tener un presidente de derecha, porque Sebastián Piñera no era de derecha, era socialdemócrata, era de centro izquierda. Por primera vez vas a tener un presidente de derecha de aquí a un mes más en Chile. Pase José Antonio Kast o pase Johannes Kaiser, mi hermano, tengo que decirlo porque es disclosure, pero por primera vez va a tener un presidente de derecha con ideas fuertemente pro libertad, pro mercado y pro Estado de Derecho. Y esto no es solamente un tema de que porque tenemos problemas de seguridad, igual que en el Perú. Esto es porque la gente en las encuestas ya dice, no queremos más Estado. Porque han visto que no funciona, han visto que se roban la plata, han visto que se presta para todo tipo de fraude y corrupción y además tienen pésimos servicios mientras ellos pagan cada vez más impuestos. Entonces hay un consenso de que hay que avanzar más hacia la libertad y que la prosperidad viene de la idea de que podamos pararnos sobre nuestros propios pies, que es precisamente lo que Juan Bautista Alberdi admiraba de los Estados Unidos y que necesitamos instalar como revolución cultural en nuestros países si queremos cambiar esta mentalidad de fracaso que nos ha conducido una y otra vez a cometer los mismos errores y a hundirnos en la miseria del populismo y el estatismo. Juan Claudio, esta batalla cultural que acaba de mencionar Axel, la batalla de las ideas, está dando frutos, ¿no? Al parecer la región se está alejando de los populismos de izquierda y tu país, Bolivia, nos trae una buena noticia. Después de 20 años le dijeron no al MAS. Bolivia, Ecuador, Argentina, que ha dado un paso decisivo en las últimas elecciones legislativas, también marcan ese mismo camino y seguramente Chile y Colombia seguirán ese mismo sendero. Pero ¿qué tan estable, qué tan duradero crees que va a ser este giro político en la región? Y como mencionaba hace poco el doctor Tudela, ¿crees que hay riesgos todavía de interferencias de gobiernos o en procesos electorales o en la vida política de estos países? Muchas gracias por la pregunta. Ante todo, quiero agradecer infinitamente a los organizadores a esta invitación. Me siento profundamente honrado. Es un evento magnífico. Me parece de un extraordinario nivel. Agradezco a mis compañeros de estrado. Desde el punto de vista de la libertad, yo quiero celebrar, por supuesto, lo que está pasando en Bolivia, la subida de Rodrigo Paz Pereira. Celebro profundamente la llegada del presidente Milei, celebro muchísimo y anticipo lo que va a pasar en Chile. La verdad que creo que son momentos sumamente importantes, pero al mismo tiempo de verlo desde el punto de vista de la libertad, quisiera ponerme del otro lado. Creo que es importante ver cómo están viendo la izquierda radical, el fascicomunismo, que le llamo por esa mezcla de fascismo y comunismo, que es el movimiento del socialismo del siglo XXI, con un fascismo tipo Hitler y Mussolini engañando al sistema democrático para entrar al poder absoluto y al mismo tiempo arrastrando las viejas categorías del comunismo. ¿Cómo lo ven ellos? Y pienso que ellos lo ven como un retroceso táctico. Ellos no lo ven como el fin de un ciclo, lo ven como un retroceso táctico que se produce porque hay un agotamiento de la hipnosis que habían logrado
encantar a los pueblos. Entonces ellos lograron encantar a los pueblos, a los jóvenes, los hipnotizaron para esta idea mesiánica del racismo aymara, de la revolución bolivariana, y eso ya está agotado porque su condición malvada, su condición ruin, absolutista, ha logrado que la gran mayoría de la gente los repudie. Ya sabemos cuáles son las consecuencias de Venezuela y tal. Pero por otro lado, ellos saben que esa debilidad la pueden aprovechar con un retroceso táctico, más la ofensiva del presidente Trump. O sea, ellos van a esperar un poco el agotamiento del ciclo de Trump para poder volver a la carga. No es nuevo, creo que en la segunda parte vamos a hablar de que, si bien estoy pinchando el globo a mucha gente esperanzada, pero no es nuevo que los comunistas hagan un retroceso táctico exitoso, que vayan a un retroceso táctico y se organicen para las futuras luchas. A diferencia del socialismo del siglo XX, ahora en el socialismo del siglo XXI dejan países minados. O sea, cuando llegue Rodrigo Paz al gobierno, cuando llegó el presidente al Ecuador, cuando llegue la democracia a Venezuela, van a encontrar países que están profundamente minados, son estados fallidos, donde hay movimientos sociales agresivos, hay operadores de movimientos sociales, hay crimen organizado, narcotráfico, y ya sabemos, una red internacional de prensa afín, boliburgueses. O sea, el escenario, después de 20 años en que han trasladado al bloque antioccidental a nuestros países, no ha sido solamente para sonsacar algún beneficio, ha sido para establecer una posesión geopolítica, ha sido para educar de otra manera, ha sido para generar bases, ha sido para infiltrar instituciones, y por supuesto con ALBA, UNASUR. O sea, tenemos un deployment de todo un bloque en nuestros países. Por lo tanto, lo que sí es importante con este reflujo es que es una gran oportunidad para intentar su derrota, cosa que cuando están en la fuerza del poder es más difícil. Si no aprovechamos este respiro para debilitarlos, Cuba, con su élite intacta, porque seamos conscientes que ellos se están retirando sin que les hayamos infligido una verdadera derrota. Se están retirando por un elemento electoral, lo mismo hicieron con Yanine Áñez, se retiraron, al año siguiente habían socavado ese gobierno y volvieron con otra fuerza, de tal manera que Cuba, que es en realidad la articuladora del socialismo del siglo XXI en todos nuestros países, tiene una casta militar intacta mientras su pueblo se muere de hambre, de tal manera que yo creo que es muy importante tener en cuenta que este respiro lo tenemos que aprovechar para intentar limpiar la sociedad de lo que no es otra idea. El comunismo no es una idea contraria o una otra opinión. El comunismo es una enfermedad que hostiga la democracia y que va a destruir el capitalismo. Mencionaba, Juan Claudio, el papel que cumple el presidente Trump, y mencionabas a Venezuela también, y me gustaría hablar de ese país, ¿no? Porque lo veo como un gran laboratorio donde todo se ha hecho mal, es un desastre, para decirlo directamente. Pero es un espacio también donde participan los principales actores internacionales, ¿no? Estados Unidos, China, Rusia, hasta el propio Irán. Pero al parecer, ahora sí podríamos estar cerca a los últimos días del presidente Maduro en Venezuela. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad? ¿Qué impacto tendría la caída de Maduro en la región? ¿Sería un punto de inflexión para América Latina? Y abro esta pregunta para los tres. Quizás podemos empezar con usted, doctor Tudela. Bueno, yo creo que tendría un impacto enorme. Creo que el régimen venezolano
ha mostrado cómo un régimen puede ser completamente dirigido desde otro país. Hay varios trabajos que señalan cómo literalmente Venezuela es gobernada desde La Habana. Hoy México está sosteniendo a Cuba con envíos sustanciales de petróleo. Entonces, la caída de un régimen como el venezolano sí tendría un impacto significativo en América Latina, porque significaría la liberación de un pueblo en el contexto en el cual en la Argentina democráticamente se ha derrotado al peronismo que estaba enquistado en el poder. Vienen las elecciones en Chile, el próximo año hay elecciones en Colombia y en el Brasil, y entonces en ese contexto sí sería enormemente importante si es que pudiese materializarse la caída del régimen venezolano. Ahora, probablemente la caída del régimen venezolano solo sea posible mediante el inicio de una insurrección interna. Es altamente improbable que los Estados Unidos simplemente invadan Venezuela como hicieron con Irak en el 2003. Entonces ese es el primer punto a tener en cuenta. El segundo punto a tener en cuenta es que es un modelo de lo que no debe hacerse, como también la Argentina peronista es un modelo de lo que no debe hacerse. Y entonces la letra con sangre entra. Pero es curioso, en América Latina hemos ensayado todo, en el Perú hemos ensayado todo, sabemos perfectamente bien qué funciona y qué no funciona. Y entonces, en el fondo, la gran lección que uno tiene que sacar de estas circunstancias y de estos regímenes es que no hay que olvidar, porque lo que hemos hecho es olvidar sistemáticamente las experiencias del pasado. No hay que olvidar la forma como Venezuela es engañada en las elecciones del 99 y deriva a una dictadura férrea. No hay que olvidarse de cómo los Kirchner se entornían en el Perú. Y hay que recordar la elección del 2021 en el Perú, la elección de Pedro Castillo, un candidato inverosímil, que sin embargo gana las elecciones por defección electoral de quienes debieron haber votado y por el voto errado de muchos otros. Esas son las lecciones que debemos extraer de la existencia de estos regímenes. Axel. Bueno, yo creo que efectivamente el gobierno de Trump se va a deshacer de Maduro. Esto es algo que mucha gente pensaba imposible. Y si se deshacen del régimen y vuelve la democracia en Venezuela, creo que cada capital de América Latina debería ser una estatua de Donald Trump. Porque es lo mejor que nos va a haber pasado en la región en los últimos 40 años o los últimos 30 años. Venezuela ha intervenido activamente en los asuntos de todos los países democráticos de la región. Ha financiado grupos de crimen organizado, ha financiado a la izquierda extrema en todas partes, estuvo metida en el intento de golpe de Estado del presidente Piñera en Chile, ha estado metido en otros esfuerzos de desestabilización, financia, como digo, a todos estos grupos con plata del narco. O sea, es la cabeza de la serpiente. Entonces, que se liquide el régimen de Maduro y podamos transicionar de nuevo a la democracia, y la única forma de hacerlo, esto yo lo vengo diciendo desde la primera vez que fui a Caracas, que fue el año 2005, es por la fuerza, no hay otra. La gente que cree que esto se puede arreglar por la vía democrática, no sé en qué planeta está viviendo. Ya perdieron ya Maduro perdió varias elecciones, pero ahora la última es muy evidente y no entregó el poder. O sea, esto tiene que ser por la fuerza. Aquí voy a aprovechar de decir una cosa que es más conceptual y que es importante que la tengamos presente en nuestros países. Si no estás dispuesto a defender la democracia por la fuerza, es decir, a balazos, ¿no? Por la fuerza legítima de la gente que la quiere destruir, no te digas demócrata. No eres un demócrata. Los que se oponen a que Trump intervenga en Venezuela para restaurar la democracia, en ese país que tiene 8 millones de personas que se fueron, que tiene un 90% de pobreza, que tiene decenas de miles de ejecutados, torturados y presos políticos, los que se oponen no creen en la democracia. Sí, correcto. Eso digámoslo con todas sus letras, porque estamos viendo gente, incluso de la supuesta centroderecha democrática, que
no apoya una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Prefieren que siga la dictadura, la narcodictadura comunista eternamente, con todo el daño que significa no solo para los venezolanos, que tienen un presidente legítimamente electo en el exilio, sino también para toda la región. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por defender los principios como corresponde. No porque Trump haga algo, todo lo que hace Trump está mal, ¿no? Porque existe esta Trumpfobia, ¿no? O sea, te cae mal Trump, entonces todo lo que hace está mal, ¿no? O sea, hasta el agua mineral que te venda Trump va a ser venenosa. No, no es así. Tenemos que ser bien claros y categóricos en ese sentido de que si vamos a defender la democracia, también tenemos que defenderla del enemigo interno de nuestros países. Aquí alguien trató de convertirse en dictador, ¿no? Nosotros estamos permanentemente en varios países de América Latina en guerra. Es una guerra de baja intensidad y que de pronto presenta estas explosiones. Al presidente Piñera le trataron de hacer un golpe de Estado, lo trataron de destituir, un presidente democráticamente electo, después hicieron una constitución para armar una dictadura socialista en Chile. Y nosotros la rechazamos con el voto popular. Pero llegamos al punto de perder la democracia en nuestro país. Y Chile, lo mismo hay, esos mismos enemigos están en casi todos los países de la región. Si no estamos dispuestos a enfrentarlos con todas las armas, las intelectuales, y cuando van a las otras, con las otras también, entonces después no nos quejemos cuando perdemos nuestras naciones. Juan Claudio, ¿qué lecciones? Muy amable las lecciones. Yo me voy a ir a otro ángulo y es, para mí una de las grandes lecciones que nos deja Venezuela hasta ahora es que es un modelo que no conocemos. Y puedo asegurar que es un modelo que no conocemos porque sigue triunfando. O sea, porque el 2018 sube López Obrador, habíamos algunos, ¿no?, de esos solitarios, Aldo Mariátegui, Kaiser, unos cuantos solitarios, Escotado en España, que decíamos, cuidado con López Obrador, ¿no? Pero éramos pues un silbido en la tormenta. Y era porque estudiamos profundamente los procesos comunistas, ¿no? Entonces, en general no conocemos, el público no ha tenido esa formación, de tal manera que estamos, y es importante decirlo, en un nuevo modelo comunista. El que vivimos hoy no es el comunismo del siglo XX. Y basta verlo así a ojo de buen cubero, si vemos la Rumania, la Hungría y la Alemania del este del siglo XX, terminaron siendo países organizados, ¿no? Mal, pero organizados. Estos son estados fallidos. Entonces, lo que está generando es una nueva forma de estados, y acaba de mencionarlo Axel, ya no usan la guerra revolucionaria como el instrumento para llegar al poder, sino una guerra de baja intensidad, de control de movimientos sociales, de propaganda, de operadores mediáticos, de ideologías woke. O sea, todo aquello, incluso los verdes, que no son comunistas, los usan para generarle cismas al sistema, para romperlos. La educación, por supuesto. Miremos rápidamente. En el siglo XX, Fidel Castro, con las guerras de liberación nacional, que se llevaron más de 500.000 de muertos en América Latina, uno se olvida de eso, 300.000 muertos en Colombia, 200.000 en Salvador y Guatemala, 50.000 en Nicaragua, ya hemos pasado el 500.000, agreguémoslo el resto de muertos que hubieron en la Argentina, Perú, Bolivia, etc. Solo conquistaron Nicaragua y la perdieron en 1990. O sea, al final del siglo XX, Cuba solo había conquistado 0 países en el continente, con la guerra revolucionaria de cantos de protesta preciosos. En cambio, en el siglo XXI, con la guerra de baja intensidad, han conquistado todos los países de América Latina, han dejado algunos, y hoy tenemos a los países más grandes, Brasil, México, Venezuela, Colombia y otros más pequeños, Nicaragua, Honduras, dentro del socialismo del siglo XXI. De tal manera que no es un modelo al que conozcamos como para estar tranquilos y decir, no, con un poco más de ayuda a los pobres esto se va a solucionar, o con un poco más de gestión empresarial. Creo, y lo conversaremos en la siguiente ocasión, que hay otro problema que se acerca a un problema de mentalidad también. Gracias.
Entrando ya al último bloque de nuestro panel, el Perú entra ya en un proceso electoral donde participan 39 agrupaciones políticas, se presentan más de 10.000 candidatos en un escenario muy complejo. Y yo quería preguntarles, ¿cuál creen ustedes que es el rol que debe cumplir el sector privado en un momento como este para el Perú? Un sector que está representado aquí, en este auditorio. Y me gustaría hacerle la pregunta para los tres. ¿Cuál es el rol que debe cumplir el sector privado, los empresarios, los líderes en este país? Yo creo que el rol del empresariado es tomar en cuenta su nueva situación. Esto es, hoy día utilizamos otro lenguaje, existe el concepto del emprendedor. Hay una visión positiva de lo que es el esfuerzo de crear. Ese empresariado tiene que empoderarse en esa visión de ser creadores de nacionalidad, creadores de riqueza, productores, pero al mismo tiempo creadores de una cultura política. Y eso es tal vez lo que ha hecho falta, porque hemos descansado en la visión puramente economicista de la política y no hemos visto el enfrentamiento cultural al cual estábamos sometidos y que ha producido en el fondo el enorme deterioro del Perú, digamos, del año 2016-17 a la fecha. Todos estos cambios de gobierno es porque se ha llevado a cabo una guerra de baja intensidad, como ha señalado Juan Claudio, en el Perú, que ha llevado a la destitución de presidentes, al desorden en nuestras instituciones, a la toma de instituciones por las fuerzas del socialismo del siglo XXI. Y entonces el empresariado tiene que ser consciente, tal vez por primera vez de manera absoluta, que tiene un enemigo al frente, que ese enemigo es esta nueva forma de socialismo, neomarxismo, comunismo, la mezcla de todos estos factores de lo woke, siempre con una percepción dialéctica de confrontación, ya no burguesía y proletariado como en el pasado, sino confrontación entre las razas, confrontación entre los sexos, confrontación respecto al medio ambiente. Mal que bien, la escuela de Frankfurt fusiona el psicoanálisis a las ideas de Marx. Y entonces el empresariado tiene que usar lo que hoy se llama el poder blando, además del poder duro. No basta con el dinero, no basta con la fuerza estratégica en el mundo. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, los Estados Unidos entrarán cuando haya un pretexto para entrar, cuando haya el inicio de una insurrección. Pero lo que tenemos que hacer acá es comprender cuál es el enemigo. Tenemos que identificar al enemigo y tenemos que enfrentarlo. Y el poder blando es el poder de las ideas, es el poder de la persuasión, no es el poder de la financiación de las campañas. Y el empresariado tiene que organizarse empoderado para proyectar esas ideas políticas que van a vencer a las ideas totalitarias, a las ideas del socialismo del siglo XXI, que en el fondo ya han infectado nuestro país. Muy bien, doctor. Sí, Nueva York acaba de elegir, la ciudad más emblemática del capitalismo mundial, a un alcalde comunista. Un alcalde que viene con propuestas que nosotros oímos en América Latina en todas las décadas de los 60, 70, 50, en fin, que dice que los billionaires no debieran existir, ¿no? Aparte es antisemita y admirador de Hamas, pero eso es otro tema. Desde el punto de vista de su política económica, es comunista, es socialista. Y la pregunta es, ¿cómo en una de las ciudades con más capital del mundo, capital intelectual, capital económico, financiero y todo, sino la que más tiene en el mundo, se elige un alcalde comunista? Que además va a generar una estampida de gente, que ya estaba ocurriendo, con dinero que se va a ir de la ciudad.
¿Y saben ustedes cuando desagregan la votación, quiénes fueron los que más votaron por Mamdani? Fueron sobre todo la gente joven, relativamente acomodada, que va a la universidad. Esas fábricas de adoctrinamiento que llamamos universidades y que te lavan el cerebro y te infectan con parásitos mentales. Eso fue. Fundamentalmente ellos y las mujeres jóvenes de 18 a 29 años, 80 y tanto % votó por Mamdani, que es un problema que estamos viendo en muchas partes, ¿no? Ese grupo demográfico apoya mucho a los socialistas y a la gente de extrema izquierda. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que lo que tienen que preocuparse los empresarios, más allá de hacer bien sus negocios, jugar limpio y predicar con el ejemplo, y no entrar a la corrupción con los políticos, porque entonces se deslegitima todo el sistema y le hacen fácil que llegue un caudillo que diga toda esta casta, toda esta élite, ¿no es cierto?, es una élite de ladrones y de corruptos, y entonces aparece Chávez y llega al poder. Así fue en Venezuela. Bueno, aparte de eso, tienen que preocuparse de nuevo por la higiene mental de la ciudadanía. Al empresario le encanta convencer a través del marketing al consumidor para que compre su producto. Pero curiosamente, no le importa lo que piensan las personas respecto de su rol en la sociedad. Porque se preocupan de mirar cuánta plata están ganando a fin de mes y nada más. Y no quieren meterse en problemas, ¿no? Si los empresarios no se preocupan, vengo décadas hablando de esto, de la hegemonía cultural, eso que los marxistas llaman hegemonía cultural, el conjunto de creencias que dominan en una sociedad y que mueven esa sociedad en una dirección u otra, entonces están liquidados. Y les voy a terminar mi intervención con una frase de George Soros, que ustedes saben es uno de los hombres más ricos del mundo, y su hijo Alex Soros es el gran financista de Mamdani en Nueva York, porque claro, odia a los billonarios salvo cuando le pasan plata, que eso es algo que se ve en América Latina también, ¿no? Este afán de sentirse mejor de muchos empresarios acercando gente izquierda a sus medios y a todas esas cosas. Bueno, dice George Soros, encuentren los intelectuales, fináncialos y ellos harán el trabajo. Porque son los intelectuales, la gente que está en las universidades, ahora en las redes sociales, en los medios, etcétera, los que influyen en cómo la opinión pública piensa y la mueve en una dirección o la otra. Y si ese rol no lo cumplen los empresarios, le dejas el campo completamente abierto para que la hegemonía sea de izquierda y después ese es el negocio peor que pueden hacer, porque ahí sí que pagan un costo alto. Pregúntenle a los neoyorquinos que se están yendo ahora a Florida. Juan Claudio, nos queda un minuto, pero... ¿A mí? ¿Un minuto? ¿Por qué eres tan malo? Mira, en un minuto. Yo la verdad que no puedo decirle a los empresarios lo que tienen que hacer. Yo he sido empresario 20 años de la industria del plástico en Bolivia. Lo que puedo plantearles es un desafío. Y el desafío es la perdurabilidad del sistema y no solamente la perdurabilidad de su empresa. O sea, ¿quién mantiene el sistema capitalista? Porque si los empresarios se dedican a la empresa y le delegan el mantenimiento del sistema a otro, estamos perdidos. Creo que es importante tomar conciencia del rol histórico del empresario. Y el rol histórico es que él es el agente del sistema capitalista. Así como antes, cuando la violencia era la partera de la historia, las guerras eran la partera de la historia, habían generales, comandantes, capitanes, soldados. Hoy la partera de la historia es el mercado y los generales, comandantes son los directores, los empresarios, los emprendedores, los empleados, los obreros. Entonces, ellos son el conjunto de encargados no solamente de darle un sostenimiento a todo el sistema, no solamente fijarse en el mundo objetivo, en el mundo de las estadísticas, en el mundo del número, donde lo hacen muy bien, sino donde nos están derrotando es en el mundo subjetivo, en el mundo de las ideas, en el mundo de la poesía, en el mundo de la literatura, en el mundo del pensamiento, en el mundo de la misión, en la visión de la historia. Cuando nuestros hijos van y rompen una estatua de Colón, creyendo que ha sido un genocida, o cuando Evo Morales hurga la mente de la gente para hacer un racismo aymara, estamos pues delegándole la historia y la visión de nosotros mismos a los comunistas. Entonces, es importante primero aceptar que el empresario desconoce el mundo subjetivo y que es importante ponerse las pilas para abarcar ese sector.
Y por último, educar élites. Nos hemos olvidado de educar élites y por eso en Nueva York nuestros hijos están votando por Mamdani, porque no han sido educados para engrandecer el sistema capitalista. Y termino con esto: capitalismo, capitalismo y más capitalismo, libertad y más libertad, pero defenderse y saber defenderse de las tiranías mesiánicas que se disfrazan de amor y de ensueño. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo por sus valiosas reflexiones y le pido, por favor, al auditorio un muy fuerte aplauso para nuestros panelistas.